¿Te acuerdas de Hero Man? Ya sé cómo llamarlo. ¿Cómo? Hero Man. Hoy hablaremos de una de las series más underground del siglo XXI, creada por una de las mentes maestras más importantes en la historia de los cómics, Stan Lee. Recuerda que puedes ver el contenido subido a este canal y suscribirte si te gustan los vídeos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Hero Man es un anime estrenado en el año 2009, producido por los estudios Bones, estudios conocidos por traer también series que actualmente tienen mucho prestigio como Fullmetal Alchemist, My Hero Academia o Soul Eater. El anime vendría de la mano de Hitoshi Namba. El manga fue impulsado por las compañías Square Enix y su revista Gekkan Shounen Gangan. Como sabes, Square Enix es conocida por producir videojuegos como Final Fantasy o Kingdom Hearts. Además que su revista ha traído mangas importantes como el de Fullmetal Alchemist. Pero no te he dicho aún quién es el mangaka tras su creación. Bueno, de hecho, la persona no es un mangaka en sí, pero sí es una persona que se puede sentar a comer junto con los mejores artistas. Hero Man sale de la mente del neoyorquino Stanley Martin Lieber, a quien seguramente conocerás como Stan Lee. Stan Lee fue una de las mentes maestras tras el éxito de Marvel Comics en el siglo XX. Y es el creador de muchas de las historietas más icónicas de Marvel, como El Hombre Araña, Hulk, Iron Man o Los Cuatro Fantásticos. También, hasta hace unos años, tuvo su propio programa en History llamado Superhumanos, en donde se dedicaba a buscar personas alrededor del mundo con habilidades sorprendentes y únicas. Hero Man nos trae la historia de Joy Jones, porque fiel al estilo de Stan Lee, muchos de sus personajes protagonistas tienen la misma letra inicial para su nombre y apellido. Quiero preguntarle a Stan Lee por qué insiste en ponerle a sus personajes nombre y apellido que empiezan con la misma letra. Joy es un chico de clase humilde que solo vive con su despistada abuela, quien es una gran aficionada al rock. Al vivir solo con su abuela, Joy debe trabajar medio tiempo en una cafetería, en donde uno de sus clientes más frecuentes es un señor llamado Stan, que si has visto las películas del Hombre Araña, sabrás que él tenía la costumbre de hacer cameos en ellas. Por ende, en esta creación también lo hará. Joy es amigo e interés amoroso de una chica de clase alta y bonita llamada Lina Davis, quien es también una de las porristas del instituto Chica Popular. Para mala suerte de nuestro protagonista, él debe ignorarla para evitar problemas con el hermano mayor de Lina, Will. Will, aparte de odiar a Joy porque sabe que le gusta a su hermana, también lo odia por ser humilde y muy inferior socialmente, por lo que hará lo posible para que estos dos no se relacionen. La vida de Joy cambia cuando uno de los amigos de Will tira un Hey-Bo destrozado. Los Hey-Bo son robots de juguetes y nuestro héroe siempre quiso tener uno, pero no podía pagarlo por su humilde sueldo. Tras repararlo, en una noche de tormenta, un rayo impacta sobre el robot, lo que hace que éste se llene de esteroides o cosas así, y se vuelve un robot grande al cual Joy le puede dar órdenes por medio de un dispositivo que se pone en el brazo. Tras ese incidente, Joy y su nuevo amigo salvan de un accidente casi fatal a su amiga Lina y a su padre, nombrando así Joy a su robot Hero Man. ¿En dónde habré visto la trama de un chico rubio de pelo largo y un robot antes? Tras el incidente anterior, la trama de la serie girará a la invasión de los Skrugs, una especie de raza de cucarachas alienígenas que quieren esclavizar a la Tierra. Estos llegan tras recibir una señal del profesor Denton, un profesor y amigo de Joy. Joy también se va a aliar con Psy, un compañero de clases quien no puede caminar bien debido a que Will lo lesionó jugando fútbol americano, pero quien se traslada por medio de una patineta motorizada. Estos tres descubren que una de las debilidades de los Skrugs son los ruidos fuertes, y luego se les unirá Lina, al descubrir que su hermano ha sido convertido en un Skrug, y deberán rescatarlo, así como deshacerse de la invasión alienígena y salvar al mundo entero. La maestra de matemáticas de Joy también tendrá algunos lapsos de protagonismo, pero ella es más una waifu que otra cosa. Hero Man solo tuvo una temporada de 26 episodios, tal como hemos visto. Joy y compañía tratando de evitar un exterminio por parte de una raza extraterrestre. Fue transmitida en Japón en TV Tokyo en el año 2010. Para América vino casi 2 años después, siendo transmitida en países como Perú, Chile, El Salvador, México, Venezuela y Argentina. Ahora bien, te preguntarás, ¿Hero Man es entonces un cómic o un manga? Pues es un manga. Stan Lee creó la historia y los guiones, sin embargo, se ilustró a manera de manga gracias a Tamon Ota. A pesar de ello, fiel al estilo de los cómics, los personajes son muy estadounidenses, y la trama se da en el país de las barras y las estrellas. Específicamente, Joy vive en Los Ángeles.
además de tener muchas más referencias norteamericanas que asiáticas. Por ende, es muy probable que sea el motivo por el que la serie pasó desapercibida en Japón. Más allá de saber que fue creada por un genio como Stan Lee, aunque siendo sinceros, en América también pasó desapercibida. A pesar de tener una trama básica y trillada, los personajes como Joy, Sai y Will se rescatan en cierta forma. Will, a pesar que es un estereotipo de bully, es un personaje que te hace repudiarlo, porque literalmente prefiere que el mundo se destruya antes que ver a su rival salvando al mundo. Joy, como protagonista, es parecido a Peter Parker, pero sin ser un simp. Es un chico astuto, humilde y trabajador. Según Stan Lee, quiso crear a un personaje normal con el que los chicos de secundaria pudieran identificarse. Alguien que no fuera tonto, ni fuerte, ni inteligente, pero sí determinado y con valentía. Un chico con problemas y rutinas de adolescente, pero por lo general, los personajes son igual de genéricos que la serie. Creo que lo definiré de esta forma. Como fan del anime, no creo que te guste y te parecerá aburrida, pero si te gustan las tramas de cómics y series animadas del estilo Ben 10 o Generador Rex, creo que te puede interesar. La serie es corta, por ende la terminas en un fin de semana. Es una serie mediocre, pero no en el mal sentido, sino en el sentido que es una serie que se nota que no tiene un fandom, aunque tampoco es mala. Creo que allí está su mayor debilidad. Es un anime, pero no dirigido al fandom otaku, sino al fandom de los cómics. Sí se siente que es una serie para generar más marketing al nombre de Stan Lee en Japón, cosa que el señor no necesitaba porque él no necesita carta de presentación a nivel mundial. Además de ser transmitida en pocos países de América, tampoco en muchos de Europa. De hecho, no encontré datos que se haya transmitido en España, ni que tenga doblaje para el país ibérico. Así que si se transmitió por allá, déjamelo en los comentarios. Su doblaje fue hecho en Colombia, cosa que también pudo haber influenciado a no ser conocida, pues el doblaje de Colombia no es tan popular como el de México o Venezuela. En este 2024 salió una propuesta de redoblaje con actores mexicanos, pero quién sabe si procederá. Lo único que pido es que dejen el opening en español porque está pegadizo. El anime es muy fácil de encontrar al ser del 2009, tanto en japonés como en español. Sus actores de doblaje fueron Andrés Marulanda como Joy, Escuche, traje todos los repuestos que me encargó. Giovanni Suárez como Sai, Mientras no lo hagas, ellos seguirán molestándote. Rocío Bermúdez como Lina, Sabía, siempre que te invito a salir me rechazas, qué decepción. Oye, Mario Gutiérrez como el profesor Denton Así es, lo logré, finalmente lo conseguí. y Julio César Mora como Hiroman. Sus seiyus en el idioma original son Mikako Komatsu como Joy, Ryohei Kimura como Sai, Mayu Obata como Lina, Shigeru Sho Nagashima como el profesor Denton, Hiroya Takeuchi como Hiroman. ¿Y tú recordabas a Hiroman? ¿Conocías esta serie? ¿Crees que fue un acierto o un experimento fallido por parte de Stan Lee? Déjamelo en los comentarios. Yo soy Mario Ávaros y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.